El anuncio de recorte de tipos por parte de la Fed va a ser lo más visto en televisión desde el estreno de los teleñecos. Recortará 25 puntos básicos, recortará 50 puntos básicos. Dios santo, ¿qué es lo que hará? Pues no está claro. Relajémonos. Lo que es seguro es que va a recortar tipos de interés. Ya lo avisó hace semanas. El camino está decidido, dijo Jerome Powell. Entonces, esta certidumbre, porque estos recortes se van a producir, me hace temer, no por esto, que ya lo sabemos, sino por lo que no sabemos y por lo que por tanto no esperamos. Y si hay un país con fama de hacer lo que nadie espera cuando nadie lo espera, este es Japón, como ya demostró una mañana soleada de diciembre hace décadas. Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. El otro día escuché en una entrevista a Jim Grant, un analista reconocido, no como otros, preguntarse si llegará un momento en que los japoneses prioricen el interés propio. Esto es, si podría Japón decidir subir tipos de interés para salvar a los japoneses a una costa de crashear la fiesta del recorte de tipos en Estados Unidos. Y tienen una oportunidad, pues a finales de esta semana el Banco Central japonés hará su propio anuncio y ciertamente no se espera que suban tipos, como tampoco se esperaba semanas antes de hacerlo y provocando así ese mini crash por el carry trade a principios de agosto, pero lo que sí que se apuesta es a que los datos de inflación del mes de agosto en Japón, que se publicarán también durante esa intervención, justifiquen una subida de tipos en este país. Ueda, nuestro gobernador de Banco Central favorito, volverá al estrado. Y me pregunto si Japón hará otra vez lo que no espera nadie. Y de hacerlo, ¿qué provocaría este movimiento? The United States was at peace with that nation, but the attack was deliberately planned. The attack yesterday has caused severe damage. Planteemos el escenario antes de nada. Tenemos Estados Unidos, tenemos a la Fed, tenemos a Jerome Powell y tenemos un anuncio que se va a producir en horas sobre el recorte de tipos. Y dentro de este anuncio solo caben dos escenarios posibles. Eso sí, con varias ramificaciones cada uno. Escenario número 1, recortar 25 puntos básicos. Escenario número 2, recortar 50 puntos básicos. El mercado espera que se produzca uno de los dos con casi la misma probabilidad. De hecho, se trata del anuncio alrededor del cual se ha registrado el grado mayor de incertidumbre ever en la historia. Nunca antes ha habido tantas dudas por parte de los participantes del mercado en torno a una decisión de política monetaria de la Fed. Supongo que hoy Jerome Powell se sentirá el tipo más guay del planeta. Nadie sabe lo que voy a hacer. Tiene que molar. Bueno, esto es importante. El que nadie sepa lo que va a pasar es importante porque prácticamente no importa qué se decida, no importa lo que diga Jerome Powell, la mitad del mercado va a sentir que se ha tomado la decisión errónea y actuará en consecuencia. Por ejemplo, Kim Thompson opina que el recorte será de 50 puntos básicos y ofrece varios argumentos que sustentan su elección. Dice, por ejemplo, los datos de empleo de Estados Unidos han empeorado desde que Jay Powell dijo que el camino era empezar a recortar y la inflación desde entonces tampoco ha subido, así que, bueno, estas son razones para empujar ese recorte de 50 puntos básicos. También el hecho de que varios de los gobernadores de la Fed se mostraron abiertos a un recorte de 50 puntos básicos en la última intervención que tuvieron hace unas semanas. Estos mismos gobernadores ya preferían un recorte de tipos allá por julio. Recuerda que la decisión sobre si se suben tipos o bajan o cuánto no es una decisión que toman los varios gobernadores de las varias Feds. Pues hay varias Feds y luego está el Fed Gobernador Supremo, que es Jay Powell. Bueno, y luego está también otra cosa que dice que es que la oportunidad
que se presenta ahora es la última oportunidad de recortar tipos antes de las elecciones. Imagina que te quedas corto en ese recorte y el empleo empeora de aquí al día de la votación. Esto implicaría que la Fed saldría en la foto como culpable. Por estas razones y otras que aporta, explica que hay buenas y variadas razones que comparte casi la mitad del mercado para apoyar ese recorte de 50 puntos básicos. Y por esto mismo, casi la mitad espera que ese recorte sea de 50 puntos básicos. Si este recorte no se produce, si en vez de 50 dice 25, esto claramente será tomado por la mitad del mercado como algo negativo, como que no se ha hecho todo lo que se podía hacer. Igual que cuando no se decidió recortar en julio, también se tomó malamente por el mercado. Pero luego está el recorte de 25 puntos básicos, que también tiene su razón de ser, que es la otra opción y que es además la que más puntos tiene de producirse de acuerdo a las encuestas, aunque solo tenga unos pocos puntos de ventaja sobre el recorte de 50 puntos básicos. Además, está este recorte de 25 puntos básicos, que más de la mitad del mercado espera, es uno que comenzaría, digamos, esa senda de los recortes, pero que es una senda de recortes que no se espera que frene. Pues el mercado ahora mismo, lo que tú pagas y lo que tú recibes en tipos de interés en el mercado ahora mismo, muestra un camino típico de recesión que apunta a que, como digo, esos recortes, aunque empiecen por 25 puntos básicos, no acabarían ahí. De hecho, si observamos lo que el mercado espera que se recorte en los próximos 12 meses y lo comparamos con los ciclos de recortes en los que ha habido recesión y con los que no, claramente lo que espera el mercado hoy es un escenario recesivo, un escenario de recesión económica para los próximos 12 meses y, por tanto, como digo, un recorte de tipos constante. Esta observación, que se ve sustentada también por el buen hacer del oro en los últimos días, apoyaría algo más fuerte que un recorte de tan solo 25 puntos básicos. Pero todo el mundo conoce a Jerome Powell y, por tanto, yo creo que más de la mitad del mercado espera que, aunque estos recortes vengan ahora ya, o se espere que vengan sin freno, también todo el mundo conoce a Jerome Powell y saben que no es un tipo muy dado a grandes gestos. El posicionamiento en mercado, por tanto, invita a pensar que un recorte de 50 puntos básicos podría ser inicialmente positivo para los activos y uno de 25 puntos básicos inicialmente negativo. Pero lo que seguro provocará es insatisfacción. La mitad se va a quedar a medias, diga lo que diga. Y esto causará algo que he de confesar, espero con ganas, que es volatilidad. El Bank of International Settlements, el BIS, esta institución bancaria entre los bancos, señalaba en un informe reciente que los mercados se encuentran en un estado de hipersensibilidad y que este estado es uno en el que cualquier cosa que no se espere por el mercado puede tener un impacto mayor del que tendría en otro momento. Bueno, pues en este estado de hipersensibilidad nos viene la incertidumbre sobre el anuncio de tipos de interés, que, ya te digo yo, a la mitad le va a dejar a medias, y encima viene con un calendario difícil, pues septiembre es un mes en el que la volatilidad tiende a volver a los mercados. De hecho, estoy preparando un vídeo que quiero sacar esta semana sobre el tema de la volatilidad y por qué vuelve en septiembre y qué implica esto, así que suscríbete si no te lo quieres perder. Pero bueno, si a toda esta volatilidad, si a este estado de hipersensibilidad le sumas el verso suelto que puede ser Japón, pues claro, tienes un cóctel de lo más explosivo. Y por eso me parecía que la referencia a 1941 era apropiada. Así que vayamos a Japón, pero antes de abordar la cuestión japonesa, hoy ha anunciado el gobierno de España que podrán liquidar tu Bitcoin para pagar deudas que tengas, por multas, por ejemplo. Así que bueno, esta es una razón más para guardar tu ahorro en un monedero frío como el que patrocina este vídeo. Bitbox es una empresa suiza que, como Suiza ya se presupone buena, y que se dedica a la construcción, a la fabricación de dispositivos que te permiten la autocustodia de tu Bitcoin. ¿Qué significa esto? Pues que puedes guardarte tu Bitcoin por ti mismo, que te puedes crear tu propio monedero y, es más, puedes crearte varios monederos y con ellos crearte un esquema multifirma para asegurar tu Bitcoin de esta manera. Sea como fuere, sea como quieras usarlo, lo importante es que Bitbox ofrece todas las pijadas varias para la autocustodia de tu Bitcoin, y si estás buscando una solución que sirva para guardar tu Bitcoin de forma segura, esta es sin duda
muy probablemente la mejor opción para los principiantes. No he conocido a nadie que haya tenido un problema instalándose una Bitbox y dedicándola a la autocustodia de su Bitcoin, así que no creo que tú seas el primero, pero bueno, si lo es, me puedes escribir y también puedes usar el código UPSB para comprarte una Bitbox y otras pijadas varias que, como digo, te pueden ayudar en la autocustodia de tu ahorro. Y toda ayuda es poca cuando se trata de ahorrar por nuestros hijos. Así que nada, échale un vistazo. La gente en Japón es hoy más pobre que hace un año en términos reales y desde luego más pobre que hace 2 años, porque la inflación ha sido mayor en este tiempo que los aumentos salariales y además esos aumentos salariales que se han registrado pues claramente no afectan a todo el mundo de la misma manera. Japón además acaba de ser superado por Corea del Sur en términos de PIB per cápita, algo que seguramente ha herido mucho a su tremendo orgullo japonés. Y además, en Japón está difícil protegerse de esa pérdida de poder adquisitivo de la moneda, pues los tipos de interés que paga su deuda son bajísimos. La deuda a 3 meses, por ejemplo, paga apenas el 0,1%, mientras que el equivalente en Estados Unidos estaría pagando casi el 5%. Se espera que la inflación, además, en agosto repunte, como he comentado explicando, y que el gobernador de su Banco Central, nuestro querido Ueda, responda subiendo tipos de interés. Si no inmediatamente después del recorte de la Fed, al menos en los próximos meses. Y si recordáis, fue el recorte de tipos de julio unido a las primeras sospechas de que Estados Unidos iba a empezar a recortar lo que apreció el yen contra el dólar, cerrando el carry trade, o empezando a cerrar el carry trade, sería mejor decir, y provocando caídas en muchos mercados. Mientras que muchos de esos otros mercados, como por ejemplo Estados Unidos, se ha recuperado totalmente de esa caída, este no ha sido el caso del índice principal bursátil japonés, el Nikkei, que aunque ha recuperado parte de las pérdidas de esos días, desde esa primera recuperación inicial, no ha conseguido mantener las ganancias. Por tanto, ¿en qué punto Japón dice hasta aquí? Y decide subir tipos de interés para ponerlos al nivel al que los ponen otras economías, por lo menos al nivel al que estos intereses en el corto plazo estén al mismo nivel que la inflación, que es lo que hacen en otras economías. Eso es lo que se preguntaba Jim Grant y también qué resultado tendría esto. Si Ueda, el jefe del Banco Central japonés, y Japón deciden entrar al juego internacional, como hicieron en 1941, espera Jim Grant que el efecto sea similar al que tuvieron entonces. Pues hacer esto, es decir, entrar al juego internacional, implicaría subir tipos de interés en Japón casi un 2% para colocar ese corto plazo, esos intereses del corto plazo, al nivel de la inflación actual y la inflación esperada. Y si hicieran algo así, el efecto en el resto de mercados sería un tsunami que estima Grant podría tirar los mercados financieros un 50%, como poco. Ciertamente, esto sí que sería volatilidad y esto sí que animaría la situación. Pero incluso un movimiento menos agresivo por parte del Banco Central japonés, incluso un movimiento más pausado de continuas subidas de tipos de interés, tendría como resultado el ir haciendo desaparecer la posibilidad de endeudarse de forma casi gratis en Japón, algo que en los últimos años y casi las últimas décadas ha sido una constante y que ha permitido que el apalancamiento fluya por muchos lugares del planeta. Si esto acabase produciéndose, ese apalancamiento, gracias a los yenes baratos que se consiguen en Japón, desaparecerían, eso reduciría la liquidez en un mundo que nuestro amigo Augustus Carlsen, creo que es el del Bank of International Settlements, califica de hipersensible. Y además esto quitaría fortaleza al dólar, pues todo lo que sea fortaleza para el yen implica, al menos en términos relativos, una menor fortaleza para el dólar. Y por todo esto, en vísperas de los anuncios de recortes en Estados Unidos, que ya he explicado se van a producir y que pueden desembocar en 2 vías con distintos efectos, pues por eso, en vistas de esto que ya todo el mundo espera, que ya todo el mundo sabe, desde aquí me parece más interesante mirar a Japón. Creo que Japón tiene la llave para que la volatilidad que veamos no sea un poco de volatilidad en relación a lo que suele ser habitual en estas fechas, sino mucha volatilidad. Y antes de cerrar el vídeo de hoy, en el que hablaremos de otras
otro japonés. Dejadme simplemente comentaros un par de cosas, y es que os podéis suscribir a la newsletter del podcast. En la newsletter recibís un mail mío los sábados y el mail, o el tema del mail, muchas veces lo elegís vosotros, más o menos. Esta semana ofrezco 2 opciones. La primera de ellas sería analizar cuál es el problema de la sociedad, que ya sé que suena un poco así genérico, pero hay un par de libros que han comentado esto en el pasado, por ejemplo el de What's Our Problem, de Tim Urban, un libro que a mí me dejó, pues como va a quedarse en la mitad del mercado hoy, un poco a medias, y que me parece que trata la cuestión de cuál es el problema de las sociedades occidentales, pero no llega a una solución. Bueno, pues podríamos abordar esa cuestión para tratar de encontrar nosotros una solución. Bueno, lo haría yo, tú simplemente tienes que leer. Ese sería el primer tema, cuál es nuestro problema, o podemos dejarlo en problema. Y el segundo problema, o el segundo tema a tratar, podría ser el apalancamiento de los bancos alemanes antes de que se alzase con el poder el partido de Hitler. O sea, el crecimiento del apalancamiento debido a la entrada de dinero en Alemania entre los años 1920 y pico y 30 y pico. Así que, bueno, Alemania o problema, si queréis elegir el tema para este fin de semana. Y cerremos con la necrológica recordando la muerte en tal día como hoy de Toyotomi Hideyoshi, recordado como el segundo gran unificador de Japón. Aunque, más que esto, yo creo que lo importante en su historia o en su vida fue una cacería de espadas que llevó a cabo en 1588, en la que ordenó a los hombres de Japón que entregasen sus espadas, las cuales fueron fundidas, y con su metal se hizo una estatua de Buda, que tú dirás, mira qué pacifista el colega, pero no, de esta manera lo que consiguió Toyotomi fue quitar al pueblo la capacidad de defenderse y de levantarse contra él. Esperemos que Ueda tenga en mente los deseos de los japoneses más que Toyotomi.